Doctor Cornelio, ¿podría hablarnos un poquito antes de entrar a la conferencia de cómo algunas cosas que están sucediendo en Minsk, en algunas partes del mundo? Sí, bueno, el fenómeno más, más grande realmente es cómo los hermanos están usando Zoom para promover a Minsk en sus naciones. Por ejemplo, los lunes estoy con ustedes, mañana estoy con los mexicanos, hay varios grupos, hay más de 50 que se unen. Am, Miércoles en Bolivia, jueves en Colombia y los sábados en Ecuador. Y además reunimos en la mañana con los voluntarios que trabajan en las cárceles. Cada miércoles tenemos una hora. Y, y así, durante estos tiempos, estamos desarrollando más el Zoom, programa de Zoom. Y la gran ventaja que tenemos es que nuestros cursos ya están escritos y es posible promover rápidamente el uso de Zoom. No hay que preparar materiales, se pueden adaptar a la situación, pero ya los cursos están, ya fueron escritos. Um, hay cosas tristes también. Murió un pastor en Colombia, se llama Rafael Leal. No sé, Eliezer, si recuerda, él vino a Miami una vez, creo que usted tuvo también. Sí. Ah, Él murió de leucemia, ya tenía 2 años enfermo y está con el Señor. Pero es la graduación más importante, ¿no es cierto? Todos debemos prepararnos para la muerte y Sí. dejar discípulos. Ujú. Así es. Y él dejó buen grupo de discípulos, muy fieles. Pues damos gracias a Dios por el hermano Rafael Leal, es su nombre. Bueno, Mm. dos informaciones que tenemos. No sé si hay algunas informaciones de parte de ustedes. No, aquí, bueno, ahí los grupos algunos grupos están reuniéndose en Acarigua, Cristología, Cristo. Ok, gracias hermano Eliezer y gracias hermano Leonel por su oración. Y um, lo que vamos a hacer es una revisión del curso Cristología, que es un curso sobre la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Um, Nosotros, al hablar de Cristo, muchas veces pensamos que son ideas nada más, pero es mucho más que ideas. En el capítulo, o perdón, en la lección 1, presento un caso moral, porque rechazar a Jesucristo es el pecado más terrible que el ser humano puede cometer. Y, y Dios tiene un caso con nosotros porque hemos matado a su hijo. Y cualquier persona que rechaza a nuestro Señor Jesucristo es culpable por la sangre de Cristo que fue derramado por nosotros. Entonces, no es que vamos a ser objetivo. No, nosotros tenemos problemas. Hemos matado al Hijo de Dios. Y ese es nuestro problema más serio como parte de la raza humana. Y todos los seres humanos son responsables por responder a la primera venida del Señor, a lo que pasó en la cruz, lo que pasó en la resurrección, su ascensión, reinado y su segunda venida. Entonces la primera lección es para presentar, y yo presté esta idea
de Josh McDowell. Josh McDowell presenta este punto de vista, aprendí de él, que Dios tiene un caso moral en contra de nosotros. Y me gusta la idea. No es una postura neutral, no, hay un problema aquí. Un crimen, el crimen más horrible, pasó en la historia humana y nosotros, los seres humanos, matamos al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre. Entonces Dios tiene algo en contra de nosotros. Entonces el Padre debe responder. Él es justo y va a responder. Y sabemos que si uno lea con cuidado el libro de Apocalipsis, se nota cómo Dios está respondiendo por los sellos, las trompetas, copas de ira, los que tienen la señal de la bestia, el número del hombre, 666, van a ser castigados. Primero en la tierra y más allá por la eternidad. Entonces, lección 1 presenta el caso moral que Dios tiene en contra de nosotros. También hay una pequeña encuesta que ustedes pueden realizar con sus estudiantes. Es más bien para el diálogo, porque van a preguntar y tenemos también en el manual de maestro las respuestas. También en este curso usamos varios métodos, porque un maestro siempre necesita su metodología. Entonces, cuando escribí este curso, comencé, porque fue en 2000 que escribí el curso, y yo dije, ven acá, vamos a identificar 2000 datos correctos sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, utilicé un método muy sencillo, identificando, primeramente, identificando algo, por ejemplo, algo de Jesús, que su nombre es Jesús. Ok, entendemos que es una verdad. Su nombre es Jesús, tengo una verdad. Ahora probarlo del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, en el Nuevo Testamento hablamos de Mateo 1, 21. Ya puedo mencionar Mateo, el libro, el capítulo 1, versículo 21. Ya tengo Mateo, capítulo, versículo. Tengo 3 verdades más. Jesús mencionado en Mateo 1, 21. Y la definición de Jesús, Salvador. Y la aplicación, Él es mi Salvador. Él me salvó de mis pecados. Entonces, tengo varios datos que puedo correctamente identificar. Entonces, los estudiantes, si son muy celosos, pueden llegar hasta, 2000. Pero en cada año estamos añadiendo, ya estamos en 2020, hay que identificar 2020 datos. Entonces, es un buen ejercicio. No vamos a asustar a la gente, porque en la primera clase que dicté este curso fue en Costa Rica y ellos tuvieron que memorizar los 2000 datos y eso fue demasiado. Ahora por escrito está bien, pero es un excelente ejercicio y voy a recomendar que ustedes lo utilizan para sus estudiantes. También se puede usar encuestas. Me gustan las encuestas. Y simplemente numerar, usar los numeritos. Por ejemplo, 10 apariciones del Señor resucitado. 10 datos bíblicos sobre el nacimiento de Jesús. 7 palabras de Jesús en la cruz. 10 nombres de los discípulos. De los 12, nombra los 10. 50 enseñanzas de Jesús. Pero subdividirlo en enseñanzas sobre los 10 mandamientos, 6 peticiones del Padre Nuestro, 10 parábolas, 10 milagros, 5 menciones de la Gran Comisión, 10 señales antes de la segunda venida. Entonces, subdividir
y usar los numeritos para ayudar el estudiante a archivar en su mente esta información. Vamos a hacerlo como práctica. Vamos a hacerlo como práctica. Por ejemplo, mencióname 10 apariciones del Señor resucitado. Es una pregunta. 10 apariciones de Jesús resucitado. Dependiente de habilitar el micrófono Ya lo y acabo de alguno habilitar. levante su mano. Ok, ok, Carlos, por favor, menciónenos 10. Bueno, bueno, las 10 apariciones, 10 datos. Una de las apariciones es, por ejemplo, en Mateo 28:20, cuando comisionó a los discípulos a ir por todo el mundo, predicar el evangelio, le dijo toda Ok, potestad, gran comisión. Ok. la gran comisión. Otra que tiene que ver con la gran comisión, Hechos 1:8. Toda potestad me es dada en el cielo, cuando también, También. de esta manera. También. Otra aparición es cuando la primera aparición fue a María Magdalena. Ajá. 3. Otra aparición es cuando le dice, se le apareció a los discípulos en el aposento alto, sin Tomás. Ajá. Y Tomás. otra aparición sin Tomás. Otra aparición en el aposento alto con Tomás. Mete tu dedo en la llaga. 6. Llevo 6. Otra aparición cuando iban los discípulos cuando iban 2 discípulos para Emaús. Otra aparición, bueno, al apóstol Pablo cuando se cayó del caballo. También. Sí, también. Dice 1 Corintios ¿Y Pedro? 15 que se le apareció a Cefa. 1 Corintios 15 se le apareció a Cefa. ¿Sí? Y bueno, otra aparición, bueno, cuando se le apareció a Pedro, también que estaban pescando ahí y lo llamó Pedro, bueno, me ama. Excelente. Bueno, vamos a dar un aplauso para la mano. Ustedes pueden poner sus reacciones. Así. Ok. Y hay una. Es mejor, Carlos lo hizo mejor todavía. Déjeme aplaudir. Sí. Ok. Muy bien. Gracias, Carlos. Bueno, es un método. Ajá, un método. Y en la escuela dominical es algo bueno que usar los numeritos. Ok. Ahora, la lección 2 habla de profecías y cumplimiento de profecías mesiánicas. Y tengo varios cuadros aquí. Entonces podemos usar cuadros. Tengo un testimonio muy lindo. En Miami, yo era parte de un coro cantando para la Navidad. Y la música era de la música de Handel, del Mesías. Se llama el Mesías. Excelente música, ¿no? Y había un judío cristiano que era parte del coro. Y después de una práctica me acercó, él se llama Sidney. Él me acercó y dijo, Cornelio, yo soy cristiano, soy judío, soy cristiano. Creo que Jesús es mi Señor, pero tengo problemas. Tengo problemas en entender que Él es Dios. ¿Puedes ayudarme? Yo dije que sí. Yo dije, yo tengo un cuadro en inglés, tengo un cuadro de los versículos del Antiguo Testamento que muestran que Jesús es Dios. Revíselo, lea cada uno del Antiguo Testamento nada más. Pero lea en voz alta cada uno. La siguiente semana, él me acercó y dijo, Cornelio, ya creo. Pero la estrategia fue simplemente usar el Antiguo Testamento, donde específicamente el Antiguo Testamento habla de la deidad
de Cristo. Y eso está en la página 17. Hay que leer. Y hay que leer porque por nuestra propia razón nunca vamos a entender que Jesús es Dios. Eso viene por revelación. Dios nos enseña por la palabra de Dios. Es Dios quien nos da fe. Mira, la fe verdadera es parte del fruto del Espíritu Santo. No es fruto de nuestra inteligencia o racionalidad ni voluntad. La fe verdadera es parte del fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y estas verdades deben ser reveladas. Por eso es muy grande cuando los jóvenes en nuestra iglesia comienzan a creer y cuando creen que Cristo es Dios, Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador. Si no, si sus hijos y si los jóvenes en su iglesia, y sería bueno hacer una encuesta para ver si creen, porque nosotros asumimos que todo lo que están en la escuela dominical o en la sociedad juvenil son creyentes. No, señor. Hay que probar. Hay que preguntar. Y no tener simplemente una respuesta de, ¿usted cree que Cristo es Dios? Sí. ¿Usted cree que Cristo es el Señor? Sí. Esto no es cristianismo, es el cianismo. O sea, ellos deben confesar con su propia boca que Cristo es el Señor, por su propia voluntad. No es que la voluntad es autor de este conocimiento, no. La voluntad debe ser cambiado por el Espíritu Santo. Y Dios cambia nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestra racionalidad. Él nos cambia completamente, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por ser nuevas criaturas. Ahora, pero estas listas, porque la fe viene por oír y por leer la palabra de Dios, estas listas son muy importantes y es bueno estudiar. Y nunca asumir que la gente, aunque han confesado a Cristo, que son cristianos. Porque una cosa es hablar, otra cosa es actuar. Y cada creyente debe actuar según su hablar. Hay que actuar y tomar decisiones según la confesión de fe que Dios nos ha dado. Entonces, eso es la lección 2. En cualquier momento, hermanos, si ustedes tienen preguntas, háganme una señal así, que dice reacciones. Y si quiere una señal, hágame una señal así. Si tiene pregunta. ¿Está bien? O escríbeme y ya tengo una. No, no es una pregunta, es simplemente contestando. Ok. Si tiene pregunta, puede escribirlo por el chat o hacerme una señal así. La señal es así. No apareció, no sé qué pasó. Ahora apareció. Ok. La lección 3 habla de nuestro Señor Jesucristo como Dios o ídolo. La idolatría del conocimiento de Jesús es muy común. Ustedes que son de América Latina, donde la Iglesia Católica Romana es muy común, ya ustedes tienen ideas en cuanto a cómo se ve la idolatría. Estatuas, imágenes, procesiones. Entonces tratan de simbolizar, hacer más humano, más visible
a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una pregunta. Una pregunta. ¿Vale un foto 1000 palabras o vale una palabra más de 1000 fotos o 1000 imágenes? La posición católica romana es que una imagen vale más de 1000 palabras. Entonces las imágenes son muy importantes. La posición protestante es que una palabra vale más que 1000 imágenes. ¿Se nota la diferencia? Nosotros creemos que Dios se reveló por su palabra y no por imágenes. Ahora, yo entiendo que ustedes como protestantes y evangélicos, bautistas mayormente, que ustedes pues afirman de no usar imágenes de Jesucristo como hace la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, las imágenes han entrado a nuestras iglesias por el sistema digital. Por ejemplo, si hay una canción nueva y usted usa pantalla, el screen en la iglesia, de repente aparece una imagen de Cristo también. Y no solamente aparece la imagen durante el culto de Cristo, pero esta imagen habla. Entonces es peor que la Iglesia Católica Romana, hermanos. Por lo menos los ídolos de los católicos romanos no hablan, pero nuestros ídolos hablan. Y cada vez cuando visito una iglesia y comienzan a dar y aparece imagen de Cristo, casi muero. Porque es pura idolatría, hermanos. Por eso somos protestantes y no católicos romanos. Pero y con las imágenes digitales de Jesús, hemos utilizado en la película Jesús, la pasión de Jesucristo, lo usamos también para los coros, canciones y dramas. Y hemos perdido la razón por qué usamos estas imágenes. La palabra o la fe no viene por ver, viene por oír. La fe viene por oír. Verbal, oral, ¿sí? Pero hay que reexaminar el uso de las imágenes en sus cultos. Y cuando aparece una imagen, pues piensa en Cornelio Hegeman, muriendo en un banco atrás. Porque es pura idolatría, hermano. Ahora, surge la pregunta, ¿podemos usar la película Jesús o la película La Pasión de Jesús? Bueno, ya en el siglo XVI y XVII, eso fue la discusión entre los protestantes, porque habían artistas protestantes como Rembrandt, holandés, y ellos sí hicieron imágenes de Cristo, pero nunca fue permitido en el culto. Ellos utilizaron imágenes de Cristo para educar, para el arte, pero no para adoración. Es la diferencia. Entonces, la síntesis protestante en cuanto al uso de la imagen de Cristo está en hacer distinción entre el uso estético, educativo, cultural, histórico. Se permite el uso de la imagen, pero no para adorar, no para el culto. Y eso es la síntesis protestante. Pero eso ha cambiado. Eso ha cambiado, hermanos.
Ustedes mismos han usado la película Jesús para evangelizar. Y quizá en el culto durante la pasión, o sea, en abril, cuando celebran la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que analizar de nuevo. Hay que pensar, pero ven acá. ¿Es el mejor uso de la cristología usando imágenes digitales? Para mí, hay que respetar. Se puede usar imágenes de Cristo para fines de historia, artística, cultural, hasta un cierto punto, pero jamás para la evangelización, para la adoración, para culto. Y hay que mantener el punto de vista apostólico, cristocéntrico, de los patriarcas del Antiguo Testamento y profetas del Antiguo Testamento. Ellos tuvieron, bueno, había imágenes de ángeles y otras cosas en el templo, y en la Biblia hay imágenes de Jesús para instruir, nunca una imagen real, pero simbólicamente hablando, hay imágenes, ¿verdad? Pero con mucho cuidado. Para fines artísticas, sí. Por ejemplo, yo conozco artistas que han dibujado el libro de Apocalipsis y es fascinante. Y se puede presentar a Jesús como cordero, una imagen de un cordero. Ok, él no es cordero, obviamente, pero es una imagen, cordero de Dios, ok. La misma escritura nos da la idea del cordero y sacrificio para nosotros, pero no es un cordero. No vamos a poner imágenes de corderos en la iglesia, hermano. Con mucho cuidado hay que respetar la importancia de la presentación de Cristo por escrito, por la Biblia, oralmente, verbalmente, y eso ha sido históricamente por los últimos 500 años la postura de los protestantes. Pero está cambiando mucho. Ok. No vi ningún mano para una Sí, pregunta. sí, doctor Cornelio, hay una pregunta en el chat Ok. de Libertad Espejo. ¿Puede verla? Yo estoy entrando al chat ahora. ¿Eso de Douglas Gill? Sí. Ok. Ok. Voy a leerlo. Cuenta como aparición después de la resurrección de Cristo cuando se le apareció a Ananías en una visión para que orara por Saulo. Ajá. ¿Cómo hacemos con el uso de las ilustraciones para niños, hermano? Ok, dos preguntas. Bueno, como aparición, hay que hacer, en mi pregunta, debo hacer una distinción. Aparición física, ok, y eso fue realmente la idea de mi pregunta, pero no tuvo que expresar mi idea con más claridad. Ahora, hay otras apariciones donde, como usted menciona la libertad, usted menciona, apareció Ananías. O puede ser de otra manera. Siempre, cuando hay aparición de nuestro Señor Jesucristo, Él se identifica. Porque cuando es como con el uso de lenguas, si hay gente que habla en lenguas, hay que tener una interpretación para saber de dónde viene la lengua. Porque la lengua puede venir de ambos lados. Y hay que saber, por eso obligatoriamente, si alguien habla en lenguas,
hay que interpretar las lenguas. Si hay una aparición de Jesús, y hay muchas apariciones hoy en día, pero si Dios es capaz de revelarse, pero Él debe identificarse sin duda ninguna de que Él está hablando. Ahora, si pasamos Apocalipsis, donde tenemos esta actividad de nuestro Señor, Él nos habla por medio de los ángeles. Él usa mediadores. Ahora, estos mediadores son llamados ángelos, mensajeros. Entonces hay mensajeros celestiales y los mensajeros celestiales vienen a los mensajeros terrenales, los mensajeros predicadores para la iglesia. Se nota esta manera de comunicación en el libro de Apocalipsis. Jesús entonces en Apocalipsis se manifiesta a Juan, el apóstol, por medio de ángeles celestiales, y Juan prepara este mensaje para los mensajeros de la iglesia. Ellos predican el mensaje a la congregación recibe el mensaje y es responsable de actuar según el mensaje. Es el proceso normal de la revelación en el libro de Revelación. Ok, ahora las ilustraciones para los niños. Ok, se puede usar imágenes de Cristo para historia, para fines de arte, para fines de comunicar algo, educar a alguien, pero no usamos las imágenes de Cristo en el culto para adorar. Debemos respetar lo que ha pasado en la historia de la Iglesia Católica Romana, donde permiten el uso de imágenes, y ellos dicen es para educar a los que no saben leer. Bueno, los protestantes siempre han dicho, vamos a enseñar a la gente a leer y no usar imágenes. Porque si la gente no sabe leer, hay un problema. Si hay personas en nuestra iglesia que no saben leer, es un pecado dejar a ellos en su condición, ¿verdad? Todos los cristianos deben saber, si no son ciegos, todos los cristianos deben aprender a leer. Por eso la iglesia protestante evangélica ha sido muy fuerte en la alfabetización de las naciones. Somos gente del libro. Entonces hay que saber, hay que enseñar a la gente a leer la palabra de Dios. Ok. ¿Otra pregunta? Un saludo a César, que apareció, ¿verdad? Aparentemente hay luz. Qué bueno, hermano. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Gracias a Dios, hermano. No había luz, pero llegó la luz, aunque ha habido varios bajones, pero aquí estamos. Ok, y quiero felicitarte de su camisa, hermano. Eso es color de Holanda. Es correcto. De Holanda. Bueno, mis padres son holandeses, entonces identificamos inmediatamente los holandeses por el color de oraña. Ok, naranja. Muy bien. ¿Otra pregunta? No sé, Eliezer o Carlos Rodríguez. No, puede continuar. Ok. Pues, para mí es sumamente interesante el debate, cómo usar las imágenes de Cristo en el arte para educar, pero creo que hay que aprender de la historia, lo que pasó en la Iglesia Católica Romana, donde hubo demasiada libertad en el uso de imágenes y se convierte en idolatría. Y no vamos a caer en el mismo error. Ok, la lección número 4 es sobre la humanidad de Jesús.
Él es humano, 100% humano y 100% divino. Y como ser humano, pues, manifiesta todo lo que es humano, con la excepción de una cosa, es que Él nunca pecó. Y nosotros entendemos que si Jesús hubiera pecado, pues no hay salvación para nosotros, porque es el hombre perfecto que murió en la cruz de Calvario por nosotros, por el perfecto por el imperfecto, el bueno por el malo, el santo por el no santo. O sea, el gran intercambio es que como hijo del hombre, él cumplió perfectamente lo que el hombre debe ser. Pero nosotros no tenemos estas cualidades porque hemos pecado y hemos sido contaminados por el pecado y estamos pecando todos los días. Si hay entre los estudiantes alguien que no ha pecado hoy, levante su mano. No, todos hemos, de una forma, sea por comisión o omisión, hemos fallado. Pero por la gracia de Dios, ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Y somos nuevas criaturas, pero la tendencia de pecar todavía está dentro de nosotros. Debemos morir a esta tendencia y podemos morir a esta tendencia gracias a Cristo, pero solamente por la justicia de Cristo, no por mi propia justicia. Siempre por la misericordia de Dios y no mi propia misericordia. Siempre por el perdón de Dios y no yo perdonándome a mí mismo, autojustificándome, pensando que ya no necesito Dios, porque ya soy perfecto. No, señores. Nosotros creemos sinceramente que la salvación es de Dios para el hombre, pero no del hombre. Nosotros somos salvados por el Salvador y Jesús es el Salvador. Nosotros no somos. No somos salvadores. No somos creadores. No somos santificadores. Es obra de Dios. Y la cristología nos ayuda a identificar. Ahora, la muerte física de nuestro Señor Jesucristo, primeramente su encarnación física. Juan en sus epístolas dice que el anticristo va a este punto, va a negar la encarnación de Cristo. Y nosotros debemos aprender de afirmar la encarnación de Cristo en su concepción, en su nacimiento, en su vida, en la muerte. Él murió como hombre, ¿verdad? Resucitó como hombre y ascendió como hombre. Ahora, Él es 100% hombre y 100% Dios. Hay que mantener la divinidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerda que su resurrección es física. Es una resurrección humana. Va a ser un cuerpo glorioso, pero es físico y es humano. Su segunda venida también. Él viene en un solo lugar. Antes del Internet, todo el mundo preguntaba, ¿cómo es posible que los chinos ven a Jesús en su segunda venida si Él viene a Israel? Bueno, ya el Internet resolvió eso. Se puede ver a nuestro Señor en cualquier parte del mundo. Ahora, yo no sé si es así, pero estoy diciendo que hasta estas preguntas se puede contestar. Yo creo que va a ser un poco diferente que por Internet. Ok, la humanidad de Cristo. Ahora, Cristo es la única solución para la humanidad. Importante entender eso. Nuestra nación, por ejemplo, está pasando por crisis en cuanto a la política, porque los
los hombres piensan que tienen control sobre todo. Hubo un debate entre los dos vicepresidentes. Uno es candidato para ser vicepresidente y el otro ya es vicepresidente. Surgió la pregunta sobre el cambio de clima. Y lo que preguntó asumió que los hombres tienen poder sobre los huracanes. Hermanos y hermanas, jamás vamos a tener control sobre terremotos, huracanes, tornados. Eso es de Dios, el creador. El clima cambia en nuestra nación 4 veces al año, ¿verdad? Pero no estamos en control del clima. Pensamos que somos tan grandes que tenemos control sobre el clima. No, señores. Dios nos ha llamado a ser responsables. Cuando viene el huracán, nuestra responsabilidad es huir lo más lejos del huracán. Y por eso hay que tener buenas carreteras. No estamos en control de los huracanes. Y en los Estados Unidos, cuando hay tornados, son tremendos. Hay que ir al sótano de su casa y esconderse. No hay otro remedio. Uno no puede dialogar con los tornados. Entonces, los bosques en California están quemando. Pero los que están a favor de la preservación de bosques no permiten que limpien los bosques. Es una tontería. Los bosques se queman porque tienen mucha basura en el suelo y deben limpiar sus bosques. Hay que ser responsable. Hay que responder al clima y las condiciones naturales, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros pensamos que somos dioses, co-creadores, co-mediadores, co-santificadores. No, Señor. Solo Dios es el creador. Solo Dios es el salvador. Solo Dios es el Señor. Solo el Espíritu Santo es el santificador. Y nosotros no somos. No somos dioses. Ok. La lección 5, si no hay preguntas. La lección 5 habla de los nombres de Cristo. Los nombres de Cristo. Bueno, ahora voy a usar el alfabeto y me encanta este método donde mencionamos A, B, C, D, etc. Entonces, voy a pedir a un voluntario que tiene su libro cerrado, por favor. Sus libros, somos cristianos. Sus libros cerrados. Y trate de mencionar un nombre de Cristo para cada letra del alfabeto. ¿Hay un valiente? Y si fallan, no te preocupes, somos cristianos, vamos a perdonar de antemano. ¿Quién quiere intentar? ¿Un valiente? Puedo nombrar. Ok, William. William va a ayudarnos. Ok. A. Ay, no, hay que, Carlos, hay que decir hermano. Cada uno de nosotros cuando queremos participar solo tenemos que darle clic al micrófono y habilitarlo. Yo no lo puedo hacer por aquí. Yo puedo silenciar, pero no. Ok. Sí. Bueno, hermano, yo creo que voy a pasar porque si la chuleta es difícil, quizás usted ha indagado, pero para mí es difícil.
Yo quisiera dar ese privilegio a otro de mis compañeros. Ahí está delegando el pastor William. ¿A quién va a delegar, hermano? Oye, voy a hacer a nuestro hermano Eleazar, al pastor, al decano. Hola A. El alfa. Yo soy el alfa. Alfa, muy bien. B. B. Se puede ayudar, hermano. Bueno. Como cristianos. Ni- Cuando los líderes sufren, hay que ayudarles. La B. Buen pastor, El hermano. buen pastor. La C. El camino. Amén. La D. La D es difícil. Dios. Deseado de todas las naciones. Deseado. El deseado de todas las naciones. Sí. E. La E es Eterno. Eterno. Amén. F. La F es fácil. La F. Fácil. La F. La F es fuerte. Fuerte. El Dios Fuerte, fuerte. Muy bien. G. Ajá. G. Bueno, gracias. César me está ayudando. César, sigue ayudando. No me Bueno, quisiera. La G. Dios grande. Grande. Grande, se puede decir grande, sí. Sí. Okay. I. ¿La qué? La I. I. Infinito. Pero Yo es tengo el inocente. inocente. J. El juez. Muy bien. L. De los vivos de los muertos. Va a jugar a los vivos y de los muertos. ¿La qué? La L. La L. L. Faltó la K. King. Apocalipsis 2. El león. El león Lámpara. de la tribu de Judá. Lámpara. León. Muy bien. Bueno, ¿usted tiene un equipo, leones o no? Sí, ahí están. Los leones del Caracas para adelante. Ok, bueno, hay que saber eso. M. M. Ayuda al hermano. M. Maestro. El maestro. Maestro. N. 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 Yo tengo nombre sobre todos los nombres. No. El nombre sobre todo nombre. Niño. Ok. Después viene O. O. La O, aparte de omnipotente. Ah, sí, Sería- está bien. Alfa y omega. Omega. P. P. Pastor. Pastor, príncipe muy bien. El príncipe de los pastores. Príncipe de los pastores, muy bien. Q. Piensen No. Aparece en los escritos de Qumran. sí, también. ¿Qué es, qué era, qué ha de venir? Ok. ¿Quién es, quién era y quién ha de venir? Hay que inventar, hay que inventar cosas. Claro. R. R. El rey. Rey, Rey muy de bien. Reyes. Rey de reyes. S.
Salvador, Señor. Salvador. Santo. T. T. La T. Ah, todo fuerte, está bien, todopoderoso, muy bien. U. El único Dios vivo y verdadero. Sí, unigénito. Unigénito. V corta. V corta. La vida. Yo soy la vida. Muy bien. Yo soy muy bien. la vida. David. Y. El yo soy. Yo soy. Sí, El yo eterno soy. yo Muy soy. bien, muy bien. Ok, yo creo que él es cristiano, sí. Sí me recibe Qué San Pedro. bueno. Gracias por ser valiente, hermano. Ok. Ok. Carlos tiene una manito levantada ahí. Oh, ok, Carlos, sí, por favor. Y César también. No, yo solamente estoy aplaudiendo. No, están ok. aplaudiendo. Ok. Igual que yo estoy diciendo que Pero estamos bien ya. César entre aplaude, todos. César Ok. aplaude así. Muy bien, gracias, hermano. Gracias por ser valiente. Sí. Ok, la lección 6 habla de las vocaciones de nuestro Señor. Y es importante, Él es profeta, sacerdote y rey. En el reino de Dios, todos los miembros, todos los ciudadanos del reino de Dios tienen vocación. Interesante. Entonces, durante el Antiguo Testamento, todas estas vocaciones fueron desarrolladas. Profeta que habla por Dios, sacerdote que ora a Dios y el rey que administra para Dios. Ahora, Cristo pues va a cumplir, es el profeta mayor, sacerdote, sumo sacerdote y rey de los reyes, señor de los señores. Ahora, nosotros como cristianos participamos en estas vocaciones. El nombre cristiano significa eso, que Cristo vive en nosotros. ¿Pero cómo? Como profeta, sacerdote y rey. Y eso se llama, esta doctrina se llama el oficio de todos los creyentes. El oficio de todos los creyentes. Eso no quiere decir que todos somos profetas como los profetas menores y mayores del Antiguo Testamento. No, la profecía ha cambiado. El espíritu de profecía es el testimonio a Cristo Jesús. Apocalipsis 19:10. Entonces, nuestros hijos e hijas profetizarán. Eso quiere decir que todos los creyentes, incluyendo a nuestros hijos, van a confesar a Cristo Jesús. Porque el espíritu de profecía es Cristo. Y entonces gozamos cuando nuestros hijos comienzan a confesar a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque eso también viene de Dios. Somos profetas, somos sacerdotes. Cada creyente es un sacerdote, por eso normalmente en nuestras iglesias protestantes, evangélicos, no tenemos un sacerdote, sino todos los creyentes son sacerdotes. Todos oran, todos participan en el culto según el orden que Dios nos ha dado y hacemos sacrificios espirituales, sea alabanza, sea servicios, pero estamos ministrando como sacerdotes delante de Dios. Y somos reyes. Dios nos ha dado responsabilidades como padres, como hijos, empleadores, empleados, gobernadores, ciudadanos. En cada dimensión, en cada área de la vida, Dios nos ha dado vocación. Y hay que actuar según la vocación que Dios nos ha dado. No cambiar su vocación. El padre no debe tratar de ser madre, ni la madre tratar de ser padre.
El hijo no debe tratar de ser padre en la casa, sino ser hijo. Hay que mantener su vocación que Dios ha dado. Según su vocación, hay que ser profeta, sacerdote y rey. Eso no quiere decir que todos van a ser pastores, ancianos y diáconos. No, esos son oficios para la iglesia, para el funcionamiento de la iglesia. Pero sí, como cristianos, como en el oficio de todos los creyentes, somos profetas, sacerdotes y reyes. Entonces tengo también una lista según el alfabeto de las vocaciones de nuestro Señor. Él cumple mucha cosa. Y es bueno contemplar cómo el Señor ha cumplido con nuestras vocaciones. Es muy lindo. Y Él va a ayudarnos a cumplir con nuestra vocación. Como padre, madre, hijo, hija, como empleado, empleador, gobernador, ciudadano, pastor o miembro, sea lo que sea. El Señor va a ayudarnos a cumplir con nuestra vocación para la gloria de Dios, para la extensión del reino de Dios y para el beneficio de los demás. Ahora, la lección 7 habla de los atributos comunicables y incomunicables de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, los atributos comunicables Él puede compartir con nosotros. Y los atributos incomunicables es para Él porque es parte de su divinidad. Y es bueno estudiar, tratar de entender la diferencia. Pero la manera de distinguir es según su humanidad y según su divinidad. Entonces tengo algunas reflexiones en el capítulo 7. Ahora, el capítulo 8, hablamos de las herejías, las doctrinas falsas. También voy a usar el alfabeto, uso un método para organizar en mi mente algunos de estos herejías. Y también tengo otra columna donde podemos responder frente a estas herejías. En Venezuela, ¿cuál es la herejía más fuerte sobre Jesucristo? En Venezuela, ¿cuál es la herejía más fuerte en cuanto a nuestro Señor Jesucristo? O una de las herejías sobre Cristo. ¿O es Venezuela tan santificado que ya no hay herejía sobre Cristo? Ya saben que cuando hay alguna pregunta así del doctor Cornelio, pueden habilitar su micrófono y responder. Ok, tengo dos. Ya el hermano Balal habla de los testigos de Jehová y los unitarios. Entonces, en cuanto a los testigos de Jehová, es una herejía porque no admiten que Jesús es Dios. Para ellos Jesús es una criatura especial de Dios. Entonces niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es herejía. Y los unitarios, bueno, hay varias expresiones del unitarianismo. Quizá Balal puede explicar. Balal, ¿estás allí? ¿Puedes explicar qué tipo de unitarismo se refiere? ¿Balal?
El hermano Varar está escribiendo que es Jesús solo, lo está poniendo en el chat. Ok, así, Jesús solo. Ok. Entonces, Jesús solo también es conocido como el modalismo. Ellos creen que el Padre, Dios se manifiesta primero como Padre, después como Hijo y después como Espíritu Santo. Y es un error porque niegan la coexistencia eterna de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, clave en nuestra respuesta a estas personas es decir que ellos están negando la eternidad del Padre, la eternidad del Hijo y la eternidad del Espíritu Santo. O sea, la coexistencia de las personas de la Trinidad. Ahora, para distinguir entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, es bueno hablar de cosas culturales que hoy en día son luchas entre nosotros. Por ejemplo, el Hijo de Dios siempre ha sometido al Padre. El Hijo siempre ha sido Hijo. Nunca ha sido Padre. Y nunca ha sido Espíritu Santo. En el sentido que Él es Hijo de Dios eterno. Siempre ha sido Hijo de Dios. Y la doctrina de la autoridad y sumisión que es necesaria para la creación, para la familia, para las relaciones sociales y para el funcionamiento de la iglesia, se ve en la Trinidad, porque en la manera como Jesús sometió al Padre, hasta ahora mismo, y siempre va a ser así, no va a cambiar. Esta es su misión perfecta, debemos aprender. Pero no es natural para nosotros, ni para nuestra cultura, y muchas veces ni para la iglesia. Pero para la Trinidad es natural. La sumisión eterna de nuestro Señor Jesucristo al Padre. Y la sumisión del Espíritu Santo al Hijo y al Padre. Es parte del funcionamiento de la Trinidad. Y es instructivo y nos ayuda en gran manera. Ok. Otras herejías que se manifiestan en Venezuela en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser más específicos. Dentro de la iglesia evangélica, ¿hay herejías sobre Cristo? He escuchado, doctor Cornelio, a algunas personas decir Jesús el gran revolucionario. Ah, ok. Bueno, por un lado, Él es revolucionario, pero no políticamente, sino espiritualmente. Es revolucionario, va a cambiarnos. Ahora, la idea, o sea, la idea de un Cristo político es popular. Tenemos conocimiento de la Iglesia Católica Romana en Europa y mira cómo llegaron también a América Latina, ¿no? Sumamente político. Cristo de la Conquista. Ahora, el mejor libro que yo conozco para mostrar esta realidad es de Juan Mackay, El otro Cristo español. Él hace una comparación entre Cristo de los conquistadores y Cristo de la Biblia. Y muestra que el Cristo de la Biblia es muy diferente al Cristo cultural, Cristo político, a Cristo conquistador. Sin embargo, cuando se ve el ministerio de nuestro Señor y Juan el Bautista y los apóstoles, ellos tenían comunicación con los grandes líderes. Hay un rol profético
de parte de la iglesia y también sacerdotal. Hay que orar por los gobiernos, aunque son malos, como César y los romanos. Los gobiernos romanos, mira, horribles. Pero los apóstoles enseñaron a nosotros de orar por los gobiernos. Y aunque no importa quiénes son, hay que orar por ellos. Porque es nuestra tarea sacerdotal. Hay que ver a Daniel orando también por Nebuchadnezzar, Belshazzar, Darius, por Cyrus y por otros, Cyrus y por otros. Hay que orar como sacerdotes por sus gobiernos. Hay que ser profético, hay que hablar con ellos y no tener vergüenza de hablar la verdad. Y perder su cabeza, como Juan perdió su cabeza. Los cristianos hablaron la verdad. Cuando fueron arrestados, pues, hablaron abiertamente de Cristo Jesús. Y hay que recibir, pues, la reacción del gobierno en cuanto a eso. Entonces, por un lado, Cristo es revolucionario en el sentido espiritual, va a cambiar nuestra vida, pero no es un Cristo político. Su reino no es de este mundo. Aunque como profeta, sacerdote y rey de los reyes y señor de los señores, él tiene su propio reinado. Y un día, dice Apocalipsis, los reinos del mundo se convierten en el reino de Dios. O sea, él va a ganar. Pero no hay un reinado cristiano aparte de la iglesia hoy en día. No hay. La iglesia es la nación de Dios. La iglesia es la nación de Dios. Y no hay otra. Ni en Israel, ni cualquier nación fuera de la iglesia. Simplemente no hay otra. No sé si quiere decir algo más, Carlos. Yo quiero decir algo. Otra herejía que hay en la iglesia evangélica es que el Señor Jesucristo está sujeto a los líderes cuando se declara, yo declaro esto y esto y eso va a ser así, o sea, como una sujeción de Dios a la iglesia, a los personajes, ¿no? Y lo dan por hecho porque ellos lo declararon por su boca. Eso es una herejía que hay, es muy común hoy en día. Sí, hermano Carlos. Ahora, esta herejía viene de lo que llamamos arminianismo, donde el hombre es soberano y Dios es responsable, en vez de enseñar que Dios es soberano y el hombre debe ser responsable. Cuando los líderes piensan que ellos son soberanos y pueden decir a Dios lo que Él debe hacer, ¿verdad? Y dejan de orar y comienzan a declarar, pues obviamente vamos a tener problemas. Ahora, por eso el entrenamiento y preparación teológica es tan importante, hermanos, porque todos los evangélicos y protestantes, o sea, creemos que Dios es soberano y el hombre responsable delante de Dios, y no al revés. Pero en la teología de prosperidad, en la teología de poder, como he dicho, ellos pues lo ponen al revés y causan muchos problemas. Pero no solamente en la iglesia, pero en la sociedad. En mi sociedad hay políticos que creen que son soberanos y que pueden y están a favor del aborto, o sea, la matanza del niño. Y es un crimen horrible tomar la vida de una persona inocente, ¿verdad? Que es un niño no nacido. Hay gente en nuestro gobierno que piensan que pueden cambiar la definición del matrimonio para incluir a los homosexuales. Ahora piensan que pueden cambiar el género del ser humano. Y piensan que están en control de los huracanes. Oh, señores.
Y vamos a sufrir por esto, porque este tipo de rebeldía contra Dios debe ser castigado por Dios y va a ser castigado por Dios, porque Dios es Dios y Él es justo. Y aunque lo permite por un tiempo, pero no para siempre. Por eso hay que orar por nuestros gobiernos para que Dios levanta personas cristianas para tener buen testimonio frente a las autoridades. Y como iglesias y consejos de iglesias debemos tener este tipo de testimonio frente a los gobiernos. Ok, gracias, Carlos. ¿Otra observación sobre herejías de Cristo? Ok, entonces, en nuestro curso de Cristología, voy a hacer un pequeño resumen. Nosotros tratamos de ayudar al estudiante con varios métodos. Un método es la encuesta. Otro método es usar los numeritos, los números. Otro es usar el alfabeto. Y el número 4 es usar cuadros para juntar toda nuestra información en cuanto a Cristo. Y por la gracia de Dios, este curso de Cristología, aunque tiene errores gramaticales y quizás teológicas, porque no hemos sido glorificados todavía, pero Dios lo ha usado en muchas lenguas y en muchas naciones y ha sido uno de nuestros cursos más populares. Y lo mejor es que ha sido utilizado para mostrar a personas que de verdad nuestro Señor es Dios. Él es Señor, Él es Rey, es sacerdote, profeta, Él es humano. Y todas estas verdades deben ser afirmadas por nosotros, los líderes en la iglesia, y debemos estar clarísimos en cuanto a eso. Ok, tengo otra herejía en Venezuela, creencia en transubstanciación. Ok, es dentro de la iglesia católica donde creen que los elementos de sangre, perdón, de vino y pan se conviertan en sangre y cuerpo de Cristo Jesús. Y nosotros como protestantes rechazamos eso. Sin embargo, está entrando de nuevo entre los evangélicos. En mi propia iglesia tengo lucha con esto. Demasiado místico en cuanto a la Santa Cena. Mira, hermanos y hermanas, la Santa Cena es muy sencilla. El cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, el cuerpo fue roto por nosotros, su sangre fue derramado y celebramos el hecho que fue realizado en la cruz y aplicado por el Espíritu Santo a nuestra vida. Pero no es una repetición de tratar de recibir más gracia por participar en la Santa Cena. Es un error. Y lamentablemente está entrando de nuevo entre nosotros. Lo más simple, lo más bíblico mejor. Para mí es mejor en cuanto a la Santa Cena de celebrar lo que el pasado, presente y futuro. Recordamos lo que pasó en el pasado, en la cruz de nuestro Señor. Y también en el presente proclamamos el Evangelio de Cristo Jesús. Y en el futuro celebramos para la gloria de Dios, porque vamos a celebrar este acto con Cristo en la nueva tierra. Ok, está bien. Pero no vamos a especular y comenzar a ser muy místico en cuanto a lo que está pasando durante nuestra participación en la Santa Cena. Entonces hay que evitar el misticismo y volver a
estrictamente volver a lo que la Biblia, como la Biblia habla de la Santa Cena. No voy a hablar de bautismo, hermanos. Si es que hay. Aunque la transubstanciación entra también a la Iglesia Católica cuando piensan que un niño que es bautizado por la Iglesia ya por el agua que recibió, pues el Espíritu Santo está obrando por medio del sacramento en el niño y no creemos en esto. El Espíritu Santo trabaja por la palabra de Dios y el bautismo simplemente recibimos la promesa del Evangelio. El bautismo no salva a nadie, ¿verdad? El Evangelio va a salvarnos. Entonces, ok, otra. Es herejía contra Cristo pretender que la salvación se puede perder. Ahora, todo depende de qué tipo de salvación que tengas. Si mi salvación es sacramental, si creo que soy salvo porque fui bautizado y recibo la misa, este tipo de salvación sacramental hay que perder. Si yo creo que soy salvo porque he tomado una decisión, he decidido de ser salvo, hay que perder esta salvación. Pero la salvación de Dios, que viene de Dios, no se puede perder, porque la salvación de Dios nos hace renacer de nuevo. Y una vez renacido de nuevo, siempre renacido de nuevo. Igual con su vida humana. Una vez nacido, la primera vez, siempre nacido. Somos inmortales. Y en el renacimiento no se pierde el renacimiento. Es imposible. Y la Biblia no habla de perder su renacimiento. Aunque es posible caer, como Pedro cayó varias veces. La capacidad de pecar todavía existe en nosotros hasta la muerte, pero no tenemos la capacidad de echar fuera nuestra salvación, porque no hemos sido salvados por nosotros mismos. No podemos perder la salvación por nosotros mismos. La salvación es de Dios, es obra de Dios en nosotros y debemos conformarnos según esta obra. No se pierde el renacimiento. Sería mi respuesta. Ok, otra. La creencia en que Cristo murió espiritualmente. No. Cuando Cristo murió en la cruz, murió como ser humano, entregó su espíritu, antes de morir físicamente, entregó su espíritu al Padre, y el Padre no estuvo en el infierno, ¿ok? Estaba en el cielo. Entonces, entregó su espíritu al Padre que está en el cielo. Entonces, en la resurrección tenemos la unificación del cuerpo y el alma de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, al resucitar, hay la unificación del cuerpo y alma también. Entonces, Jesús no murió espiritualmente. Él no murió a su divinidad. Es imposible, porque ser divino es eterno. Y uno no puede perder su eternidad. Eso no es lógico. Él murió como ser humano y por eso la resurrección también resucitó como ser humano y hay la unificación del espíritu y cuerpo en su resurrección. Por eso afirmamos la resurrección corporal, física, es muy importante. Los que creen que la resurrección es espiritual nada más, realmente no creen en la resurrección. Solo los que creen que Jesús resucitó físicamente creen en la resurrección. Y es importante distinguir con hacer esta distinción. Otra,
herejía, que Cristo no vino en carne, sino en espíritu a la tierra. Ajá. Si negamos la encarnación de Cristo, dice Juan, es parte del espíritu del anticristo. Porque el anticristo, bueno, presenta a un Cristo espiritual que no sirve para nada. Porque si Cristo no es humano, no puede salvar a nosotros. Él tuvo que ser perfecto y morir como un cordero perfecto para nosotros. Y si él solamente existía como fantasma o mitología o un espíritu, no sirve para nada. Él tuvo que ser encarnado y tomar nuestro lugar en su vida y en la muerte, en la resurrección, en la ascensión y la segunda venida. Necesitamos a Cristo encarnado. Buena pregunta. Ok. ¿Cree usted que Jesús fue rico? Bueno, sí, en el sentido espiritual, pero cuando anduvo en la tierra, ¿verdad? Él anduvo entre los más humildes y fue sostenido por un pequeño grupo de segadores. En este sentido, no vivió como un rico. Creo que Cristo vivió en tal manera que pudo identificar con todas las condiciones humanas. Su manera de sufrir en la cruz, que la cruz es algo terrible. Él sufrió peor que cualquier ser humano. Y en este sentido cumple también con el sufrimiento humano. Cumple con la muerte, cumple con el sufrimiento, cumple con la de ser víctima de los políticos, religiosos, etcétera, etcétera. O sea, en todo, él sufrió todo lo que es la rebeldía contra Dios. Él asumió todo como Cordero de Dios y murió en la cruz y resucitó. Buena pregunta. El que ha creído y se convierte en apóstata, ¿qué es en cuanto a su salvación? Bueno, lo interesante de los apóstatas es que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Nunca fueron creyentes verdaderos. No son renacidos de nuevo. Pudieron imitar a los cristianos, como Judas, ¿no? Judas pudo imitar los mismos discípulos. No pensaron que era un ladrón, pero se notaba que en la manera como murió también, que era muy contra Dios. Y entonces los apóstotas, la fe, estuvieron entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y hoy en día, ellos que niegan la doctrina apostólica, los que niegan el Evangelio de Cristo Jesús, los escritos bíblicos de los profetas y la doctrina apostólica, ahí usted va a notar si son cristianos o apóstatas. Y es muy probable que hay personas apóstatas en nuestras iglesias y entre los líderes de la iglesia. Nosotros hemos tenido en nuestra iglesia. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Pero no, o sea, es difícil discernir, aunque hay que poner en práctica lo que llamamos disciplina en la iglesia. Si alguien está cayendo en lo que consideramos apostasía, hay que sacar a ellos de la iglesia. ¿Por qué? Porque van a hacer mucho daño a los inocentes, a los fieles. Y hay que proteger la iglesia de la apostasía, apartarse de la apostasía. Entonces, el apóstata nunca fue salvo, entonces no perdió su salvación porque nunca fue salvo. Buena pregunta.
No sé si hay otras. ¿Qué? Creo que ya está. Ya estamos sobre el quería- tiempo. Ok. Vamos a terminar, pues. Sí, bueno, quiero agradecer a todos los que han estado presentes, han permanecido. Yo sé que muchos están todavía esperando el doctor Bueno, que Cornelio, el si mejor quiere. equipo gana. Que el mejor equipo gana. Para los fanáticos de béisbol saben lo que estoy diciendo. Ok. Pero somos parte del mejor equipo, hermano. Somos Amén. parte del equipo de Cristo y Él siempre gana. Nunca ha perdido una batalla. Entonces, para adelante con Cristo. Amén. Amén.